las 2 en punto de la tarde, todos los hermanos estarán presentes en el Palacio del Colegio Universitario de Santa Cruz para organizarse en procesión que trasladará la imagen del Santo Cristo de la Luz desde su capilla a la Santa Iglesia Metropolitana para celebrar solemne conmemoración y Vía Crucis, coincidentes con la hora en la que se consumó la salvación. Ante la imagen se empezará el Santo Rosario y al iniciarse el tercer misterio del mismo, la procesión se pondrá en marcha abriéndola la cruz alzada de San Esteban y tras ella el grupo de hermanos de devoción que deseen asistir, al que seguirán los docentes, en 2 filas y sin guardar colocación alguna que implique calidad, rango, distinción o señal de preferencia. La imagen del Santísimo Cristo de la Luz, llevada en andas, irá escoltada por los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad con hachas encendidas y tras la imagen el señor cura encargado de San Esteban y capellanes de la misma, revestidos de preste y ministros. Finalizando la procesión, un grupo de bedeles de los diversos centros de enseñanza de esta capital. Así comenzaba, señoras y señores, la orden de la procesión del Santísimo Cristo de la Luz del Viernes Santo del año 1941. La talla, por entonces, se guardaba ya en la capilla en la que hoy en día es venerada. Este ha sido un Cristo viajero, eso sí, sin salir de la ciudad. Un año antes de esta procesión, cuyo inicio les contaba hace un instante, el Cristo aún se guardaba en la capilla del Colegio de San Gregorio. Previamente, había estado depositado en el Museo Provincial de Bellas Artes, en cuyo inventario constaba en 1843, según asegura el profesor Urrea. Hasta allí había llegado desde el monasterio de San Benito el Real. Y aunque parezca extraño, nadie sabe quién lo encargó. Lo atestiguan las investigaciones de todos los expertos. Nadie sabe quién encargó la talla del Cristo de la Luz. Y sin embargo, todos en Valladolid sabemos quién lo talló. Gregorio. Gregorio en Valladolid, cuando hablamos de Semana Santa, incluso cuando no lo hacemos, solo hay uno, Gregorio Fernández, el gran Gregorio Fernández, con quien los vallisoletanos estamos en deuda permanente. Desde este estrado me gustaría poder enunciarles un innumerable conjunto de motivos que justificarían lo que les acabo de decir, pero creo que me bastará uno en el que van a coincidir todos ustedes conmigo. Gracias a Gregorio Fernández, los vallisoletanos tenemos la inigualable ventura de disfrutar de un sin par conjunto de obras capaces de mover, sea desde los ojos de la fe, sea desde los ojos del arte, todo espíritu que se precie de tal. El gran periodista local Francisco de Cosío, que dirigiera el norte de Castilla y el Museo Nacional de Escultura, definía estas obras, como la del Cristo de la Luz, como escenas mudas, pero tan expresivas que parecen habladas y ante las que el pueblo, de espectador, se convierte en intérprete. Concebía Cosío los pasos procesionales como momentos de un auto sacramental. Su virtud, decía, su virtud secreta se halla en su mutismo, en no necesitar palabras para expresar ideas y sentimientos en que la plástica, por sí misma, la forma desnuda de retórica, tenga para la emoción religiosa una penetrante elocuencia. Siempre me han llamado la atención los capuchones. Incluso, y perdónenme si les parece un gesto de vanidad, tuve una época en la que me parecieron una especie de signo de distinción, por aquello de que el hábito, el capuchón, la medalla, confieren un no sé quién, un no sé qué a quien los viste y a quien los porta. Yo siempre los veía pasar a mi lado y despertaban en mí una curiosidad especial. ¿Quién irá debajo? Y lo que es más, ¿por qué irá debajo? Más de una vez vino a mi memoria aquella frase del poeta romano Marco Valerio Marcial. El verdadero dolor es el que se sufre sin testigos. El anonimato que concede el capuchón es un buen elemento para, por ejemplo, dar vía libre al dolor en la intimidad, pero a la vez ofreciéndolo desde la fe como el signo que mejor define a los espíritus que encuentran consuelo en el drama de la salvación. Pero hete aquí que llegó el día que pude ponerme debajo de un capuchón. La tendera de Villavicencio, de la que soy el hijo pequeño, pudo gastarse unos cuartos en comprar terciopelo morado para mi hábito nazareno. Sentía esa distinción de la que les hablaba. Ponerse debajo de un capuchón cuando se es cofrade
Tiene todos los tintes de lo nuevo, lo desconocido, lo por descubrir. Es mirar la ciudad, los pasos, a tus convecinos desde el más absoluto anonimato. Y eso, se quiera o no, confiere un algo extraordinario a quien lo está viviendo. Un algo extraordinario que en mi caso duró lo que duró. Fue mientras anduve los primeros 100 metros y empecé a observar a la gente que se agolpaba en las aceras al paso de una procesión. Han transcurrido desde aquello 25 años. Sí, ya lo sé que el tiempo es el peor enemigo del ser humano. Han pasado 25 años y sigue siendo para mí el gran misterio de la Semana Santa. ¿Qué llama a esa gente? A toda la gente a ponerse en una acera a ver el paso de un Cristo o de una Virgen. Está claro que una procesión no se entiende sin los cofrades y la liturgia que extienden al aire libre. Pero, y de eso me han convencido los años, una procesión no tiene sentido sin quienes se van colocando en las aceras a cada lado del paso de los capuchones. Uno de los periodistas contemporáneos de mente más lúcida y lucida, de mentalidad semanasantera en el sentido más vallesoletano de la expresión, y coautor, dicen, del mejor libro sobre los desfiles procesionales de Valladolid, Francisco Cantalapiedra Puelles, es el autor de la siguiente frase: en Semana Santa, en Valladolid, más que nunca la calle es de todos. Asegura Cantalapiedra que la gente sale a sus calles, y ojo, que aquí lo del posesivo tiene su matiz, sale a sus calles a ver pasar la procesión, a formar parte de ella, a seguir sintiendo que este espectáculo es, sobre todo, diferente. Este espectáculo, como lo califica el bueno de Cantalapiedra, es el que, a decir de los entendidos en Valladolid, se convierte en culto y la emoción popular no se traduce nunca, ni en gritos, ni en cantos, ni en bullicios. Cossío lo calificaba de silencio religioso que no puede encontrarse en otro lugar del mundo sino en Castilla. Sea porque aquí, ante algo sobradamente majestuoso, sabemos callar, o sea porque nos hace callar el estar ante algo verdaderamente portentoso, lo cierto es que en comparación a otros lugares de España, es verdad que aquí sabemos callar en la calle en Semana Santa. El que fuera rector, Jesús María Sanserna, desvelaba a finales del pasado siglo cómo actuamos los vallesoletanos en los días que se avecinan. Es algo que todos sabemos, porque lo hacemos habitualmente, pero fue necesario que alguien con la autoridad que dan el birrete y la toga negros, distintivos del máximo representante académico de esta ciudad, lo escribiera. Decía una tercera persona, visitante en la ciudad, que si en algún momento ésta se hallaba ante un grupo de amigos en Valladolid, existe un modo inequívoco de discernir los que fueron niños en la ciudad y distinguirlos de los que llegaron a esta ya crecidos. La diferencia la marca ver llegar un paso de Semana Santa a las proximidades de ese grupo de gente. Los que fueron niños en la ciudad interrumpirán la conversación y encontrarán algún pretexto para hacer aproximar a los demás a la procesión, con independencia de la fe religiosa o del aprecio por el arte. El vallisoletano, sentenció rector, siempre contestará con presteza a la llamada de la Semana Santa, dicho por la máxima autoridad académica de la ciudad. Su antecesor en el cargo, el rector Fernando Tejerina, desde dentro de la universidad impulsó en los primeros años del último decenio del siglo pasado la refundación de la Cofradía de los Docentes y su transformación en la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz. Hace unas semanas tuve el privilegio, siempre una conversación con él es un privilegio, de compartir con el rector Tejerina un largo intercambio de pareceres sobre la Semana Santa vallisoletana, el papel de la Hermandad del Cristo de la Luz y la posición que la institución académica mantiene respecto a ambas. No conociendo la historia, es imposible saber los porqués de las cosas y respetar su sentido, me aseguró, a la vez que me centró intelectualmente el sentido de que los alumnos y profesores de una institución como la Universidad de Valladolid, a los que se ha unido con fervor encomiable un gran número de devotos del Cristo de la Luz, no solo impulsaran, sino que año a año mantengan viva la hermandad y su custodia y veneración en una capilla del mismísimo Palacio Rectoral. La tolerancia, agregó el rector Tejerina, es inherente al espíritu universitario. En la tolerancia vas a encontrar todas las respuestas a las preguntas que te puedan surgir. No sabe bien el rector Tejerina lo que le agradezco que me regalase un ejemplar de los estatutos de la hermandad, porque me sobrecogió de manera especial
leer las primeras frases de la invocación. En el nombre de la Trinidad Santísima, Dios Padre Celestial de las luces, Dios Hijo, luz de luz, Dios Espíritu Santo, divino fuego de amor. Y me acordé, al hilo de estas frases, de aquel maravilloso soneto que termina de esta manera. Si tu rostro en verdad así mostrara, la imagen de dolor que en la madera, golpe a golpe, el artista modelara, es posible que el cielo dirigiera la gubia, que el leño la luz clara, del Cristo la expresión reprodujera. Sí, los más apegados a la hermandad seguro que han identificado al autor de estos versos, don Antonio Alarcos Llorac, quien fuera cofrade de la hermandad de docentes en su infancia y juventud y ya en su madurez, como profesor de la Universidad de Valladolid, impulsara con entusiasmo, hasta haber cumplido su sueño, la transformación de aquella cofradía en la actual Hermandad del Cristo de la Luz. Don Antonio Alarcos falleció el pasado 21 de febrero, hoy hace exactamente un mes. Si la vida de una persona deja su impronta en su entorno, la del profesor Alarcos la ha dejado, además, en la institución académica a la que se entregó en cuerpo y alma y en la ciudad a la que tanto amó. Sirvan estas palabras de muy sentido homenaje a quien tanto hizo por la Universidad y la Semana Santa. Un sencillo homenaje que sale de quien a ustedes, los miembros de la Hermandad del Cristo de la Luz, siempre les ha visto desde las aceras. Sí, yo ante ustedes estoy en la acera y no sé qué papel me toca, si aquel que, como decía Cosío, convierte al espectador en intérprete, u otro que no sé siquiera si tengo que escribirlo yo, o en el imaginario libreto que alguien debe confeccionar, a mí me toca, aunque solo sea el de extra anónimo. Sea cual sea, créanme, el que buenamente interpreto como espectador es el que emana de los múltiples sentimientos que me inspiran la hermandad y su imagen titular. La Semana Santa de Valladolid tiene momentos sobrecogedores, muchos y mucho. Y ustedes, con el Cristo de la Luz a cuestas, ofrecen un ramillete que a los espectadores, como mínimo, nos conmueven. Es imposible no hacerlo cuando pasa a tu lado una talla de las dimensiones y la calidad artísticas como la que salió de la gubia de Gregorio Fernández, el gran Gregorio Fernández. La perla de Gregorio, como fue bautizada por el académico de la historia y magistrado Matías Sangrador. Gracias a Dios que vemos un crucifijo de escultura de tamaño natural bien hecho. Cuentan que exclamó el incansable viajero Isidoro Bosarte, secretario de la Academia de San Fernando. El inigualable Miguel Ángel Buonarroti gustaba decir, no sé si a modo de falsa modestia o por convencimiento propio, que sus tallas estaban dentro de los bloques de mármol con los que trabajaba y que su único mérito era quitar lo que sobraba a la piedra. En estos tiempos, a los que nos obligan a mensajes de 140 caracteres, esa frase seguro que quedaría muy bien en las redes sociales en una campaña de marketing. Pero personalmente me pongo del lado de quienes piensan que para tallar una imagen como el Cristo de la Luz, primero hay que valer, luego hay que ser, más adelante hay que estar y por encima de todo hay que creer. En 1941 hablaba don Francisco de Cosío, y hay personas de las que el don forma parte del nombre de pila. Les decía que hablaba don Francisco de Cosío del papel del espectador ante el paso de una procesión de Semana Santa y distinguía dos caminos a andar en la actitud final ante un paso, el de la fe o el de la estética. Y concluía que ambos confluyen en el mismo cruce, el de la emoción íntima y callada que producen la talla y las personas, unas con capuchones en la calzada, otras a cara descubierta en las aceras. Una de las procesiones más populares de la Semana Santa de Valladolid, por la participación activa que despierta, posiblemente es la que en la medianoche del miércoles santo alumbra la Cofradía de la Piedad con la Quinta Angustia, obra de Gregorio Fernández, el gran Gregorio Fernández. Siempre que he podido, y han sido muchas veces, he contemplado su paso desde un lugar privilegiado frente a la iglesia de San Pedro Apóstol. Ahí he aprendido a admirar dos cosas. Por un lado, a los tres cornetas que en las primeras horas de la madrugada interpretan a pleno pulmón la salve, por fuerza que se tienen ya ganado el cielo. Lo segundo, las cientos y cientos de personas que a cara descubierta caminan entre los capuchones detrás de la Virgen. Está claro que es la fe la que les mueve a ir en ese lugar, a la vista de todo el mundo. A mí siempre me han llamado la atención y creo que ha sido, y decir esto tratando de lo que tratamos,
puede condenarme ante ustedes a poco menos que un anatema, un punto de envidia lo que me han producido porque, ¿qué quieren que les diga? Hace falta tener mucho valor para ejercer semejante muestra de fervor. O tal vez simplemente se trate de que hay mucha gente que sí que sabe canalizar su fe y lo hace de una manera muy natural. Pero quiero volver a las aceras. Insisto en que una procesión lo es porque por la calzada desfilan cofrades alumbrando un paso, pero también porque en las aceras se agolpan miles y miles de personas que acuden ¿a qué? Demos un paseo imaginario por las aceras y si ustedes son de los que van por la calzada con la cara tapada por el capirote, podrán coincidir o disentir de lo que añado yo a continuación. Las aceras se pueblan de personas en las que es evidente la llamada de la procesión. Lo que decía el rector Sanserna de los nacidos en Valladolid, pues ahí están. A los de Valladolid, dijo el que fuera pregonero de la Semana Santa vallisoletana y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez Bajón, a los de Valladolid nos han puesto de pequeños delante de los capuchones y ahí nos hemos quedado año tras año. Unos hemos dado el paso de pisar la calzada y otros han decidido quedarse en la acera, pero unos y otros son imprescindibles para la procesión. Se nota quiénes son esos vallisoletanos, o al menos eso me parece a mí. Están en la acera porque al margen de devociones, en Valladolid, en Semana Santa, tenemos que ver pasar a los Cristos y a las vírgenes. Luego vendrá todo lo demás, pero si hay procesión, primero hay que verla pasar. También están en las aceras esos otros a los que les ha pillado la procesión y que están impacientes por cruzar para seguir su camino. Pase la cofradía que pase, pase la talla que pase, les da lo mismo. Su objetivo es irse. Por tanto, no merece la pena que les dedique ni un segundo más. Junto a estos, hay otra serie de personas a las que se les nota que acuden a enseñar la procesión. Y da gusto verlos, porque detallan a sus acompañantes todos los aspectos que pueden despertar interés y que son los que les han llevado a tal o cual esquina, a tal o cual plaza, para ver el paso del paso. Suelen ir pertrechados además de aparatos para captar fotos. Y se les nota cara de satisfacción porque están enseñando un tesoro, el tesoro de Valladolid. Y si además el tesoro está apodado La Perla, como es el caso del Cristo de la Luz, la satisfacción que muestran se desborda. Y hay otros y otras que mueven los labios e incluso se santiguan al paso de la imagen y que siguen moviendo los labios y que no apartan los ojos de la talla cuando pasa a su lado. Incluso cruzan la mirada con la de cofrades que aumentan el anonimato bajo el capirote. Ay, si las miradas hablasen. Pues créanme que hablan. Y en ese cruce de miradas hay diálogo. Un diálogo tan íntimo, tan secreto, tan personal. ¿Qué sería de la procesión sin la gente de las aceras? Desde luego no sería procesión. Se quedaría en desfile de cofrades con fervor, mucho fervor, con devoción, mucha devoción, pero no tendría el sentido que tiene cuando las aceras están pobladas. Aquí tenéis a vuestro paso, parece que gritan en silencio los cofrades a quienes están en la acera. Vedlo, admiradlo, hartaros de orarle. Aquí os lo traemos un año más. Y parecen añadir, tened la seguridad de que el año que viene volveremos a pasar con él. Quedáis todos convocados. Esa especie de advertencia garantiza felicidad. Ya hay un motivo para llegar al año que viene. Ya hay un motivo en el año que viene del que estar pendientes. El profesor de psiquiatría, Enrique Rojas, nos dice que se puede contemplar el pasado con mirada condescendiente, pero que la felicidad está siempre en el porvenir. No obstante, aquí me parece conveniente volver la mirada a Borges para asumir su recomendación de que la vida está hecha de momentos, solo de momentos. No te pierdas el de ahora, nos dice el escritor. El gran vallisoletano universal, que es Miguel Delibes, escribía en su Norte de Castilla, a finales de la década de los 50, que la cualidad que nos define a los castellanos no es otra que nuestra proverbial llaneza y sobriedad. Y la contraponía a la que marca a los andaluces, que precisan de la luz y de la estridencia como pez en el agua. Es por ese carácter que tanto nos califica como se entiende el silencio en las calles vallisoletanas en Semana Santa. Silencio que solo se abre en canal a golpe de tambor o toque de corneta. Y añadía Delibes, sorprende la extraña y entusiasta unanimidad de los vallisoletanos ante su Semana Mayor, unanimidad no creada por una colectiva conciencia artística, sino más bien por una colectiva conciencia religiosa,
en la que coinciden, pongo por caso, los más extremosos criterios políticos o sociales. Tanto, sentenciaba el escritor, que Castilla es así un bloque aglutinado y sin fisuras, una única unidad corpórea y un solo y sólido espíritu religioso. Por eso, yo no sé si la gente que estamos en las aceras lo hacemos por la llamada de la procesión o si es esta la que surge porque muchos estamos en las aceras. No sé si la primera es reclamo de los segundos o si estos somos la respuesta que busca la primera. Pero ahí están los dos, la procesión por la calzada y la gente en las aceras. Y ahí está la comunicación, silenciosa, íntima, que se da entre ambos espacios, calzada y aceras. Hagan ustedes la prueba este Jueves Santo, cuando al mediodía saquen a la calle al Cristo de la Luz. Bajo el anonimato que les garantiza sus capuchones, observen a la gente de las aceras. Pregúntenos a los que estamos en ellas, callados, incluso con un punto de tensión, pregúntenos qué es lo que hacemos ahí. Es más, pregúntenos qué esperamos de ustedes, pero también qué les ofrecemos nosotros. Al pueblo no le satisface la contemplación del espectáculo y, de hecho, lo rechaza si mentalmente al menos no se le brinda una participación, escribía Miguel Delibes en el norte de Castilla a mediados del pasado siglo. En el espectador sencillo, decía, en el espectador sencillo de la Pasión del Señor es muy difícil de separar la complacencia estética de la emoción religiosa y del dolor humano. Y descubría, creo yo, el porqué del silencio en las calles, del porqué del silencio de quienes estamos en las aceras en Valladolid esperando el paso de la procesión, el porqué del silencio de quienes miramos y admiramos el desfilar de los pasos y los capuchones. El hondo concepto religioso del castellano le veda exteriorizar sus sentimientos. Le repito lo que decía don Miguel. El hondo concepto religioso del castellano le veda exteriorizar sus sentimientos. Al castellano, concluía, lo sobrenatural le abruma y le paraliza. De esta manera, don Miguel Delibes nos enseñó por qué los vallisoletanos llevamos la procesión por dentro. En los vallisoletanos, decía él, la procesión va por dentro y su belleza, su manifestación de inigualable belleza, hay que buscarla en la sobriedad y el laconismo que la definen. Por eso estamos en las aceras y por eso estamos como estamos en las aceras. Por eso la procesión no se entiende sin los miles de personas que se paran en las aceras y esperan. O lo que es aún más maravilloso y definitorio de nuestro carácter, por eso vamos a ver pasar la procesión. Y elegimos un sitio, y esperamos, y esperamos. Cuando de verdad Valladolid se ponga a hacer público y justo reconocimiento de quienes en los últimos años han hecho un esfuerzo casi sobrehumano a favor de su Semana Santa, habrá un capítulo dedicado al historiador Javier Burrieza. Entre sus variadas y admirables obras sobre la materia, destaca una en la que junta a autores vallisoletanos que escriben de la Semana Santa desde los más variados puntos de vista. Hay uno que firma el llorado Ángel Ayue Horna, que ilustra con una fotografía que a mí me parece maravillosa. Es precisamente esta, la de unos niños cuidando las sillas de su casa en la calle Duque de la Victoria. La valla metálica y la piedra del fondo son inconfundibles, los de la actual sede del BBVA. Está tomada en torno a los años 40 del pasado siglo. 3 niños y una niña cuidando las sillas sobre las que se sentarán sus padres y abuelos horas después a ver pasar la procesión. Ahora ya no llevamos sillas, pero seguimos en las aceras, de pie. Y en cuanto hay un pequeño en casa, ¡zas!, ya está. Lo ponemos delante de los capuchones y comienza la transmisión de la tradición de la Semana Santa de Valladolid a una siguiente generación. Se queda absorto ante los capuchones, no le dan miedo, pero si solo tiene 3 años, me decía no hace mucho una buena amiga y compañera de profesión sobre su hijo Darío, tratándome de explicar ese no sé qué que tienen los nacidos en Valladolid ante su Semana Santa. Todo esto se produce en las aceras. Es en ellas donde se gesta y escenifica el impresionante acto de pasar de padres a hijos una tradición de siglos que, a mi entender, es la que mejor define a Valladolid. Por mucho que se empeñen desde distintos estamentos en hacer ver que hay muchas más, incluso algunas más notorias para la proyección exterior vallisoletana. La Semana Santa siempre será la mayor y mejor de todas ellas, y eso no implica ninguna exclusión, simplemente es lo que es y es lo que se ve.
Pero supongamos que por mis causas sucediera que un año, o 2, o 3, nos perdiéramos ese momento de estar en la acera esperando nuestra procesión. Supongamos que una gripe mal llevada o cualquier otro tipo de imprevisto nos lo impide hacer un año. Más vale que no pase, porque eso de los imprevistos es como un pájaro de mal agüero. Imprevisto en la sociedad actual es sinónimo de algo malo, lo que Schopenhauer definió como el cuervo de los 1000 picos. Pues pensemos que nos sucede el no poder estar a punto para la cita con nuestro Cristo de la Luz este jueves. Este jueves santo por la mañana, claro. Y descartemos que sea porque el cuervo de los 1000 picos de Schopenhauer haya decidido sobrevolarnos, sino porque coincide con que no podemos llegar a la cita. Es un drama, ¿verdad? Pero en Valladolid en esta época es un drama más llevadero. Por Dios, no les suene esto a ustedes a mala ironía. Aquí en Valladolid algo así es más llevadero, porque tenemos el remedio perfecto. Y ustedes, los cofrades de la hermandad, los cofrades de la hermandad del Cristo de la Luz, lo tienen más todavía. En sus filas se encuentra José María Pérez Concellón. Don José María Pérez Concellón. Que hay personas en las que el don forma parte del nombre de pila una vez que se han ganado el respeto de sus conciudadanos a golpe de trabajo. A don José María Pérez Concellón posiblemente Dios le ha querido conceder la cualidad especial y única de saber captar ese no sé qué, que diría Fray Juan de la Cruz, ese no sé qué que tienen las tallas de Semana Santa y además transmitir su hondura y su belleza. Aquí he traído una minúscula selección de algunas de ellas, de las que han sido captadas sobre el Cristo de la Luz por él. Hablan por sí solas. El orden de la procesión del Santísimo Cristo de la Luz del Viernes Santo del año 1941 mandaba que a la salida de la catedral, después de haber rezado el Vía Crucis, debía entonarse el Salvo Miserere Mei Deus, semitonado y entonado a 2 coros. Y de esta forma, decían, se llegará al Colegio de Santa Cruz sin entrar en el mismo. El Miserere es la obra cumbre de Gregorio Allegri. Cuentan que se mantuvo como uno de los secretos del Vaticano durante 132 años. Solo podía ser cantado, y en Semana Santa, en la Capilla Sistina. Hasta que lo escuchó Mozart. Y con su portentosa memoria y no menos maravilloso genio, lo reescribió entero con solo haberlo escuchado una vez. Terminado el Miserere, la imagen del Cristo era colocada frente a la puerta del palacio, para, con música de Tchaikovsky, dar paso a la consagración de los docentes al Santísimo Cristo de la Luz, que era introducido en la capilla mientras era cantado el «Ay de mí, soy yo quien te ofendí». Y finalizado este canto, decía la orden, la procesión quedará disuelta. Era la última línea de esa orden. Quedaba la procesión disuelta y horas ya de hacerlo con este acto. Sería un atrevido, un indolente y un cínico si siguiera hablando después de haber visto estas imágenes de José María Pérez Concellón.